¿Qué tal? Saludos, muy buenas. Bienvenidos un año más a este briefing virtual de la The North Face Track Gran Canaria en esta edición 2025 que está a puntito de arrancar y como siempre vamos a hacer un repaso de todo lo que nos vamos a encontrar en esta semana de auténtica fiesta del trail running aquí en Gran Canaria. Antes de meternos en lo que es propiamente el recorrido, vamos a repasar pues un poquito todo el programa que vamos a tener durante la semana. Ya saben que arrancamos desde el martes con la retirada de dorsales en Expo Meloneras, un año más, ya son 10 estando en el Palacio de Congresos de Maspalomas, donde a partir de la tarde del martes y hasta la tarde del viernes vamos a tener esa entrega de dorsales porque el programa no para. Tenemos ya desde el miércoles por la tarde a las 3:30 el kilómetro vertical El Gigante, nos pasamos al jueves con salida a las 10:30 desde Tunte de la nueva modalidad Half, a las 11 tendremos la promo. Al día siguiente, al viernes, retomaremos la actividad con el maratón de Tejeda y ya el viernes por la noche tendremos ese plato fuerte con la salida de la Classic desde la playa de las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria para finalizar con las salidas el sábado. Tendremos a las 9 de la mañana desde Teror por primera vez la salida de la Advanced y una horita más tarde, entre las 10 y las 10:10, pues serán esas dos salidas de la nueva carrera promo. De la nueva carrera de la Youth y de la Family. Ya saben, la separamos en pruebas de 5 y 10 kilómetros que se celebrarán íntegramente en Teror. Por segundo año consecutivo volvemos a contar con The North Face como patrocinador principal deportivo con el mejor textil, la verdad, que del mercado, con camisetas, sobre todo con esas ansiadas chaquetas finisher solamente para los de las modalidades Maratón, Advanced y Classic, que se van a llevar pues un pedazo de producto de la marca de North Face, que ya han visto durante el proceso de inscripción, que le hemos dado la guía de tallas para que no haya ningún tipo de problemas a la hora de elegir la talla perfecta. Y ya saben que para nosotros es muy complicado después del evento poder hacer cambios de talla, así que por favor revísenla, la que hayan pedido, porque estarán sujetas a esa talla en la entrega de la prenda finisher una vez lleguen a la línea de meta del Parque Sur. Importantísimo siempre repasar el material obligatorio, lo tienen cada uno desgranado en sus modalidades y ya saben que el kit de frío está para algo. No subestimen, siempre lo comentamos, no subestimen el frío de Gran Canaria porque puede ser realmente una etapa muy fría del año. Es verdad que te puede tocar un día de sol. En los próximos días, en las próximas jornadas enviaremos una actualización meteorológica, pero ya saben que el kit de frío está activado a no ser que lo desactivemos 48 horas antes del inicio de cada carrera, es decir, mandaremos un correo electrónico a todos los participantes. Por favor, estén muy atentos a su correo electrónico personal con el que hicieron la inscripción, porque les actualizaremos el material obligatorio, en este caso del kit de frío. El resto estará siempre requerido, siempre será obligatorio. El kit de frío, por su parte, podrá ser eliminado por completo o parcialmente, es decir, podemos pedir una prenda sí y otra no. Y en el caso pues que las previsiones sean las peores posibles, pues estará activado por completo. Este kit de frío se compone de guantes, tienen que ser térmicos, no nos valen otro tipo de guantes como de látex. Tiene que ser el pantalón largo cortavientos, una prenda térmica superior y una malla térmica larga, ¿vale? Estos 4 elementos son los que componen el kit de frío que, insisto, estará activado a no ser que demos la información contraria. Un par de puntualizaciones más, por favor, siempre tengan mucha precaución, especialmente en la carretera. Las carreteras estarán cortadas siempre en las salidas, en el momento de mayor aglomeración de personas a un mismo tiempo, pero una vez entremos dentro del recorrido no estarán plenamente cortadas. Tendremos personal en estos puntos indicando cuándo podemos pasar y cuándo no, así que por favor les tenemos que hacer mucho caso porque no queremos tener ningún tipo de incidentes en carretera. Los tiempos de corte están establecidos por algo, por la seguridad del evento y porque todo fluya según lo que tengamos previsto, ya que tenemos un evento muy grande y tenemos que respetar los tiempos no solo de la organización, sino también de los escobas y especialmente del servicio de seguridad. Tengan en cuenta que a lo mejor durante un mismo tramo tenemos más de la mitad de la isla ocupada por todo el servicio sanitario, de emergencias, ambulancias, etcétera, así que necesitamos que estos tiempos de corte se respeten.
Y lo digo porque siempre suele haber algo de confusión. El tiempo de corte se refiere al momento en el que la escoba sale del avituallamiento. Es decir, el corredor que esté en ese momento en el avituallamiento tiene que salir. No es el momento de llegar al avituallamiento y puedo esperar ahí 20-30 minutos. No, es el momento en el que la escoba sale del punto de avituallamiento, del punto de corte, y a esa hora tiene que estar todo el mundo delante de la escoba. Sintiéndolo mucho, si esto no sucede así, tendremos que proceder a descalificar a aquellos corredores que se queden por detrás de la escoba por motivos de seguridad, ¿vale? No tenemos nada en contra de nadie, sino que tenemos que respetar las pautas y los tiempos marcados por la organización. Y recalco, los tiempos de corte se refieren al momento en el que el último corredor, el último participante, tiene que salir del punto de avituallamiento. Si lamentablemente tenemos que retirarnos de cualquiera de nuestras pruebas, por favor, lo que sí les pedimos es que lo comuniquen a la organización, bien sea en un punto de avituallamiento, al personal que tenemos en los puntos de avituallamiento, o si es posible que llamamos al teléfono del puesto de control, que lo tendremos impreso en nuestro dorsal, y comunicamos la retirada, y sobre todo si podemos retirarnos por nuestros propios medios, es decir, si no necesitamos un rescate, que en este caso sería por cualquier tipo de emergencia. En caso de no tener una emergencia, pues podremos retirarnos por nuestros propios medios. Y recuerden que en los avituallamientos tendremos también un servicio de recogida de retirados. Es probable que tengamos que esperar 1 hora, 2 horas hasta que llegue el próximo servicio de transporte, pero será lo más ágil y lo más fluido que podamos tener. Pero insisto, importante comunicar la retirada, y si es en un punto de avituallamiento podemos utilizar el servicio de transporte propuesto por la organización. En cuanto a la señalización de la carrera, ya saben que es uno de nuestros puntos quizás más fuertes, así que siempre lo decimos: si corren más de 20, 30, 40 metros sin ver algo de señalización, es que se han equivocado o que ha habido algún error, y tienen que retornar al último punto donde han visto alguna de nuestras cintas, de nuestras varillas, o de nuestras flechas, o de nuestras luces reflectantes, ¿vale? Son los 4 componentes que forman parte de nuestro sistema de señalización. Utilizamos mucha cartelería y también mucha varilla que se eleva aproximadamente unos 40 centímetros del suelo, así que también mirando hacia el suelo, no solamente ir a por las cintas en lo alto, sino también, por favor, ir mirando al suelo, porque este tipo de varillas, que son reutilizables, que tienen poco impacto medioambiental, pues las estamos utilizando mucho, porque la verdad es que son muy efectivas. Así que por favor, recuerden que si transcurren más de 1 minuto sin ver algo de señalización de la carrera, retornen al punto donde último la vieron y seguro que recuperan el camino rápido. Y nunca está de más cargar el track en nuestros relojes, en nuestros GPS, porque te suelen avisar, así que también es recomendable, ¿vale? Poner en nuestro reloj, poner en nuestro GPS el track de la carrera. Uno de los temas más importantes que tenemos cada año en la edición y que queremos transmitirles es el cuidado por el medio ambiente, por nuestro entorno, por nuestras montañas. Por supuesto, todos los residuos que carguemos no los tiremos a ningún sitio del recorrido. Tenemos capacidad, de igual que los portamos enteros, de cargarlos también vacíos los envoltorios, y por supuesto retirarlos en cualquier punto de avituallamiento o en cualquier contenedor que veamos por el camino. Si es un envoltorio, al de plástico; si es algo de orgánico, al de orgánico. Y uno de los grandes temas que tenemos este año, que ha sido también desde el pasado verano informado antes de la apertura de inscripciones, es con nuestro compromiso con la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, pues hemos tenido que eliminar el paso por el Rocanublo. Era una de las fotos y de las instantáneas pues más recordadas por los participantes de la Track Gran Canaria. Este año no podremos disfrutar del paso por la explanada ni de la tradicional vuelta al monumento monolítico de Gran Canaria, pero lo veremos desde otra perspectiva, pasaremos cerquita de él. Pero recuerden, esto lo hacemos por cuidar nuestro entorno, por cuidar también nuestro Rocanublo. Muchos de los participantes han contratado durante el servicio de inscripción un GPS. Este GPS es opcional, lo puedes contratar o no, tiene un coste de 30 euros el servicio, y ya saben que le hemos cobrado una fianza online de 50 euros. ¿Por qué? Porque así es mucho más sencillo para nosotros poder retornar ese dinero una vez nos devuelvan la fianza. Habrá personal en meta y habrá personal en avituallamientos, por si aquellos corredores que se retiren
también tienen la capacidad de devolver la baliza GPS en los avituallamientos. Habrá personal que anoten su dorsal, anoten su baliza GPS, y lo que haremos un día o dos después, cuando ya tengamos un poquito más de calma en nuestros cuerpos, pues será de forma online, virtual, pues devolverle esos 50 euros que serán cargados a la misma tarjeta con la que se hizo el pago de la inscripción. Aquellos corredores que no hayan contratado el servicio de GPS lo pueden hacer en nuestra Trail Zone. Habrá un puesto de GPS, de balizas GPS, lo pueden contratar directamente en la Trail Zone. Este año tenemos prácticamente un 30% más de participantes que otros años, es decir, vamos a tener algo más de congestión en puntos como los avituallamientos, y la organización solo permitirá el paso de una persona por corredor para las asistencias externas. Y por último, antes de meternos en recorrido, este año volvemos a contar con el servicio fotográfico de GetPika. Ya saben que tendrán un código QR personal en sus dorsales, así que por favor lleven el dorsal visible siempre que puedan durante la carrera, aunque también tenemos capacidad de reconocimiento facial, pero siempre que podamos facilitar el servicio de fotografía, pues mejor que mejor. Así que ya saben, dorsal, QR, reconocimiento facial, y muy poquitas horas después de que termine la carrera ya estarán disponibles para la compra las fotos oficiales de la carrera de la mano de GetPika. Bueno, entramos ya en material con las carreras del jueves, con la promo y con la half, la nueva denominada half, porque ya la palabra starter se nos quedaba un poquito en desuso después de que hayamos comprobado que el nivel requerido para esta carrera pues quizás no es tanto para principiantes, pero tremendo éxito de inscripciones este año, con más de 1000 personas que tomarán la salida el jueves desde Tunte. También un muy buen número que tenemos desde Artenara con la promo. Como saben, estas carreras del jueves pues requerirán que el check-in, la retirada de dorsales, sea exclusiva para el martes por la tarde en Expo Meloneras, y también durante el miércoles de mañana y el miércoles de tarde en el mismo Palacio de Congresos de Expo Meloneras. Y podrán no solamente retirar sus bolsas del corredor, sino pues poder comprobar y testear todos los productos que quieran, tanto de North Face como de todas las tiendas y todos los stands que estarán ahí en Expo Meloneras con la Feria del Corredor de Transgran Canaria. Los transportes en estas carreras son bastante largos, tanto saliendo de Las Palmas de Gran Canaria hacia Tunte o hacia Artenara, como especialmente saliendo desde Maspalomas para Artenara. Un poquito más corto es el transporte desde Maspalomas hasta Tunte, pero igualmente hay mucha gente, muchas personas inscritas en estas dos carreras, por lo cual les pedimos mucha puntualidad. Cuando digo puntualidad no quiero decir que estén a la hora publicada, sino que estén 15-20 minutos antes, porque cuanto antes podamos cargar las guaguas, antes podrán salir y evitaremos cualquier tipo de problemas, porque habrá tráfico. Las propias guaguas van a ralentizar el tráfico durante esa mañana en carreteras que son complicadas, que son sinuosas, así que por favor estemos puntuales a la salida de la guagua. Les paso a detallar los horarios para los corredores de la promo. Para los que salen desde Artenara en la prueba de 12 kilómetros, recuerden que tienen salida desde Expo Meloneras a las 7:45, desde la Fuente Luminosa en Las Palmas de Gran Canaria a las 8:15, las 8:15, y desde Tejeda a las 9:30. En la página web tienen publicado el punto exacto desde donde sale cada transporte. Pasamos a la half. Para aquellos que salen desde Tunte, prueba de 21 kilómetros, 7:45, nos veremos en la Fuente Luminosa en Las Palmas de Gran Canaria, 8:15, 8:15 en Expo Meloneras, y a las 9 en punto, 9 de la mañana, saldrá el transporte desde Tejeda. Luego tendremos transportes de vuelta tanto a Las Palmas de Gran Canaria como a Maspalomas. Durante el proceso de inscripción ya saben que tenían un servicio contratable de guardarropa. ¿Por qué? Porque en estas salidas pueden ser especialmente frías. Artenara está en plena cumbre de Gran Canaria, durante la mañana puede ser bastante frío, entonces lo normal es que los participantes puedan estar con sus prendas de abrigo, con lo que requieran, con llaves de coche, lo que quieran lo pueden dejar en la salida siempre que hayamos contratado el servicio de guardarropa. Si no lo tienen contratado, por favor, hay que reservarlo en Expo Meloneras en la retirada de dorsales. No se puede contratar directamente ni reservar en la salida, se tendrá que hacer en Expo Meloneras, y nuestras pertenencias deberán caber dentro de la bolsa que nos van a dar nuestros compañeros en la retirada de dorsales.
Les insisto, es especialmente recomendable porque en estas dos carreras, depende de cómo esté el tiempo el jueves, pues se podrá hacer bastante frío y siempre es recomendable usar este servicio de guardarropa. Podrán encontrar sus pertenencias de nuevo una vez lleguen a la meta de Tejeda. En cuanto al recorrido, ya entramos en materia de la half. Empezamos por la carrera más larga, la de medio maratón, que sale a las 10:30 de la mañana desde pleno casco de Tunte, al igual que los últimos años. Y recuerden que esta carrera tiene el recorrido del resto, pero en sentido inverso, es decir, que van a salir desde Tunte, van a callejear por el pueblo hasta empezar a subir, cruzar en la carretera en la degollada de la Cruz Grande, y ahí empezarán pues a descubrir uno de los puntos más emblemáticos de esta carrera, que es el Camino de la Plata, siempre cogido de forma inversa en bajada. Ustedes lo van a subir, los participantes de la half, son unos cuantos kilómetros pedregoso, de piedra firme pero sinuoso también, con mucho zigzagueo, que en fin, lo van a disfrutar también de una manera diferente subiéndolo, en este caso en el recorrido de la half. Una vez hayamos completado este recorrido, este año sí que tenemos una variación respecto a los años anteriores, y es que antes de llegar al avituallamiento del Garañón, después de pasar por la zona de la Ventana del Nublo, vamos a subir en dirección al Pico de las Nieves. No vamos a llegar hasta la cota más alta de la isla, nos vamos a quedar aproximadamente por la degollada de las Piedras Blancas, así que nos iremos acercando hacia el punto más alto de la isla, pero en la degollada de Piedras Blancas tomaremos ya el descenso hasta el Garañón. Garañón, punto único permitido de asistencia externa de esta modalidad half, y una vez ahí tendrán un avituallamiento completo. Una vez salgamos del Garañón, pondremos rumbo hacia la zona del parking del Roque Nublo, pero ya saben que este año no vamos a subir al Roque, vamos a poner dirección ya bajada hacia el pueblo de La Culata. Uno de los puntos también habituales de esta carrera, donde hemos tenido avituallamiento en los últimos años y lo volveremos a tener, pero ya que está a escasos 4 kilómetros aproximadamente del Garañón, este año será únicamente avituallamiento líquido, y lo que sí les pedimos es que por favor no vaya nadie de asistencias, no vaya nadie de público hasta ese punto, porque es una ratonera, es un punto sin ningún tipo de salida de vehículos, así que no congestionemos por favor el barrio de La Culata. Quien quiera ver al paso por los corredores, que se vaya directamente hacia Tejeda. Tras el paso por La Culata pondremos dirección hacia la Cruz de Timagada en el recorrido que estrenamos a Suraño, y una vez estemos ahí, recuerde que es muy importante prestar atención a la señalización. Tendremos un giro a la derecha que nos saca completamente del camino para emprender la bajada hacia Tejeda, hacia el barrio de Casas del Lomo. En este punto también, por favor, sobre todo cuando estén bajando, mucha atención a la señalización, porque tendremos también un punto en que nos desviaremos hacia la izquierda y que tendrán que salirse totalmente de un camino por el que van a ir bastante rápido, así que por favor presten mucha atención a la señalización en este punto de carrera. Una vez lleguemos al barrio de Casas del Lomo, bajaremos al barranco de Tejeda, volveremos a retomar la subida del barranco ya hacia el pueblo y hacia la zona urbana, y la línea de meta pues estará en la calle principal del pueblo de Tejeda. Pasamos a explicar ahora el recorrido brevemente de la modalidad promo, con salida en Artenara a las 11 de la mañana, un recorrido que es idéntico al del año pasado, con esa subida hacia la montaña de Artenara. Luego tendremos por ahí pasos por zonas también muy características de nuestra carrera, como son las de Cuevas Caballero, la degollada de Las Palomas, toda esa zona de la cumbre Gran Canaria, en el que sí que les pedimos por favor, especialmente la zona de los Moriscos, que tengan especial atención, porque ahí hay riesgo de caída a nivel. Es un sendero totalmente seguro, pero por favor, sobre todo los que sean más principiantes, que tengan especial atención a esa zona de los Moriscos. Una vez hayamos ya pasado por la degollada de Las Palomas, pondremos rumbo hacia el parador de Tejeda, donde tendremos el único punto de avituallamiento en el recorrido de esta carrera. Podrán meterse antes del avituallamiento por el interior del parador de Tejeda, por su patio, así que una vez más agradecimiento a los compañeros del parador, y en la plaza de la Cruz de Tejeda tendremos el avituallamiento de carrera.
Saliendo del parador tendremos una bajada que puede ser algo técnica, especialmente si hubiera llovido los días antes y está la zona embarrada. Bajaremos hacia la zona de los barrios de Las Crucitas y El Majuelo. Por favor, mucha precaución en esta zona, sobre todo, insisto, a los más inexpertos, y ya una vez hayamos pasado estas bajadas pondremos rumbo en subida hasta el último punto de la carrera, que será en el pueblo de Tejeda, pero recuerden que tenemos que hacer un pequeño bucle dentro del pueblo. Tendremos que subir hacia la carretera principal para tomar el mismo sentido de línea de meta que aquellos participantes que hagan la modalidad half. Una vez estemos ya todos sanos y salvos en Tejeda, recuerden que ahí tienen los servicios tradicionales que vamos a ofrecer, tanto la recogida del guardarropa como el avituallamiento, que este año estará en la plaza de la iglesia, un poquito más abajo. Y recuerden, por favor, sobre todo, no irse sin dejar sus dispositivos GPS a aquellos que lo hayan reservado. Como les dije antes, a las 3:30 será la ceremonia de entrega de trofeos y tenemos varios transportes de vuelta, tanto a Las Palmas de Gran Canaria, a la Fuente Luminosa, como hasta Expo Melonera. Estos horarios serán a las 2:30, a las 4:30 y a las 6:30, es decir, cada 2 horas tendremos transporte tanto a Las Palmas de Gran Canaria como hasta Maspalomas. Ahora sí, ya me despido, ya no les tengo que dar muchas más explicaciones y solo les recomiendo que disfruten. Para nosotros es un auténtico placer recibir a participantes de todo el mundo en esta Track Gran Canaria, así que gracias un año más por estar con nosotros. Les digo, como siempre, que estén muy atentos a sus correos electrónicos por cualquier aviso de última hora. Les enviaremos esta semana información de la previsión meteorológica, la activación o no del kit de frío y también el contenido detallado de los productos que encontrarán en cada uno de sus avituallamientos, así que por favor presten mucha atención al correo electrónico. Y ya saben que también tendremos una retransmisión en directo a través de nuestro streaming, así que podrán seguir las principales carreras durante el fin de semana. No se los pierdan, porque va a ser seguro una garantía de espectáculo, y también todo el seguimiento minuto a minuto a través de nuestras redes sociales y de Live Trial para ver todas las clasificaciones. Encontrarán todos estos enlaces en nuestra página web, y que estaremos encantadísimos de recibirles con una sonrisa. También ustedes sonríen de vuelta a todo nuestro equipo de voluntarios, porque será sin duda lo que marque la diferencia de la experiencia completa que vivamos juntos en esta The North Face Track Gran Canaria 2025. Un abrazo y nos vemos muy pronto.